Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Las últimas declaraciones de Demet Özdemir han creado un efecto terremoto en el mundo de las revistas. Tras meses de silencio, crisis sucesivas, desmentidos y continuas especulaciones, Demet rompió por fin su silencio y se desahogó literalmente. Sobre todo, lo que dijo sobre Diletta Leotta ocupó un lugar central. Diletta me hizo un gran daño a mí y a mi matrimonio. Las declaraciones confesionales de Demet, que comenzaban con estas palabras, tuvieron un gran eco no solo en Turquía, sino también en Italia. Las declaraciones de Demet se produjeron durante una entrevista especial filmada para su difusión en una plataforma digital. La entrevista, que en principio iba a versar sobre sus proyectos de series y su carrera, dio un giro emocional durante la conversación. Cuando llegaron las preguntas sobre Can Yaman, el matrimonio y, por supuesto, Diletta Leotta en el orden del día, Demet primero se levantó con los ojos llenos de lágrimas, luego no pudo contenerse y lo contó todo. Demet comenzó sus palabras con la siguiente frase: nunca vi a Diletta como mi enemiga, pero ella me veía como una rival. Y esta guerra pudrió mi matrimonio desde dentro. Con esta frase, incluso el equipo detrás de las cámaras se quedó en silencio. Porque, por primera vez, Demet expresaba lo que había sucedido entre ella y Diletta de forma tan abierta y clara. En los minutos siguientes de la entrevista, ese resentimiento y esa rabia tomaron forma en frases más claras. Demet declaró que conocía el pasado de Diletta con Can Yaman, pero que pensaba que esa relación había quedado atrás. Sin embargo, afirmó que Diletta no rompió la comunicación con Can Yaman y que buscaba constantemente una oportunidad para establecer un vínculo afectivo. Incluso cuando estaba en el periodo más delicado de mi embarazo, vi los mensajes que enviaba a Can. Estaba preocupada. ¿No estás bien? Textos del estilo en mitad de la noche no muestran las buenas intenciones de una mujer, sino su incapacidad para sacarse a un hombre de la cabeza. Y esto sacudió fundamentalmente nuestro matrimonio. Las explicaciones no se limitaron a esto. Demet afirmó que Diletta no solo la atacó emocionalmente, sino también a través de los medios de comunicación. ¿Hizo tantas veces posts llenos de insinuaciones? Todo el mundo entendía que intentaba decir algo. Y yo experimenté lo que todo el mundo entendió. Me hizo todo lo que se dice que no debe hacer una mujer a otra mujer. Estas frases mostraban lo profundo que era el resentimiento de Demet. Demet, que no pudo contener las lágrimas de vez en cuando durante la entrevista, afirmó que Diletta no solo jugó con sus propios sentimientos, sino también con los pensamientos de las personas que la rodeaban. Incluso la familia de Can empezó a verla más adecuada, en lugar de a mí durante un tiempo. Porque ella siempre daba la imagen de ingenua, mujeriega, agraviada. Sin embargo, yo era la verdadera víctima. Ella puso a su antiguo amante entre mi marido y yo. Además, lo hizo de una forma tan profesional y estratégica que todo se acabó hasta que me expliqué. Una de las declaraciones más llamativas de Demet fue sobre su resentimiento hacia Can Yaman. Mi delito fue amar demasiado. Confié en él a pesar de todo. Pero él rompió esta confianza al no enfrentarse a su pasado. Si Diletta fue tan eficaz, entonces hay algo que aún no ha terminado. Y no quiero estar en el centro de ninguna historia inacabada. Tras estas declaraciones, las redes sociales se mostraron confusas. Muchos fans interpretaron las palabras de Demet como, por fin, la explicación que estábamos esperando. Especialmente los fans de Can Yaman se dividieron en dos. Mientras una parte defendía que había que respetar los sentimientos de Demet, la otra argumentaba que Diletta es una futura madre y debería mantenerse neutral en este proceso. Sin embargo, una cosa estaba clara: con Demet derramando sus tripas, muchos secretos que habían estado en el fondo durante años ahora habían salido a la superficie. Diletta Leotta aún no ha respondido. Sin embargo, según algunas noticias aparecidas entre bastidores en la prensa italiana, se afirmaba que Diletta estaba muy afectada por estas declaraciones y que estaba en conversaciones con sus abogados. Algunas fuentes llegaron a afirmar que Diletta podría incluso emprender acciones legales, alegando que se había interferido en su vida privada. Can Yaman, por su parte, guarda silencio como siempre.
Sin embargo, esta vez el silencio parece funcionar para él como un muro, no como una armadura. Porque ahora la opinión pública, tanto en Turquía como en Italia, se cuestiona los entretelones de lo sucedido entre estos tres. Y especialmente con las declaraciones de Demet, el papel de Can en estos sucesos se ha hecho aún más notable. Demet resumió sus sentimientos hacia el final de la entrevista con estas palabras: no guardo rencor a nadie. Pero tuve que decir la verdad para protegerme a mí misma, a mi familia y a mi hijo. Diletta se metió en mi casa. No es solo una mujer, también es una maestra de la manipulación. Y ahora quiero salir de su sombra. Parece que se va a hablar durante mucho tiempo de estas declaraciones tan poderosas y cargadas de emoción. Es motivo de gran curiosidad, sobre todo cómo responderá Can Yaman a estas declaraciones y cuánto tiempo guardará silencio Diletta. Sin embargo, hay un hecho: Demet Özdemir ya no está callada. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.